Buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que todos estén bien. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Buenas tardes, profe. Gracias. ¿Me pueden hacer un favor? ¿Me pueden confirmar que me están escuchando bien y que están viendo mi computador? ¿Están viendo el notebook? Sí, señor. Listo, ahí lo agrandé, por si acaso. Creo que esto sea verdad. Entonces, ¿hay alguno que todavía no tenga abierto el notebook? ¿O vamos a arrancar ya? Sí, profe, yo todavía falto. Listo, dale. Mientras tanto, mientras que lo abre, les voy contando. La idea es que nosotros en este momento ya hemos terminado una fundamentación básica de Python. O sea, ustedes ya tienen una idea de qué son las listas, de qué son los bucles, qué hacer para escribir cosas en funciones y en general la funcionalidad genérica de Python, cómo importar módulos, cómo utilizar esas funciones internas, leer la documentación, ese tipo de cosas básicas ya las tienen ustedes. Entonces vamos a comenzar ahora sí con aplicaciones eh, que son específicamente como cómo utilizar ciertas librerías que pueden serles útiles a ustedes en algún momento. Vamos a empezar hoy con una librería que se llama Pandas. Pandas es una de las librerías que tiene mayor tendencia de crecimiento actualmente en Python porque se utiliza muchísimo en Data Science, en análisis de datos. Y en particular, pues digamos, Pandas es muy poderoso leyendo datos estructurados, permitiendo filtrarlos, analizarlos, condensarlos, unirlos, o sea, manipular datos. Y tiene una gran ventaja respecto, por ejemplo, a Excel, en cuanto a que si ustedes pueden programar, hacer una rutina que haga ciertas cosas sobre los datos, ahora la podrían aplicar en muchísimos de esos datos, en muchísimos archivos Excel. Eso es algo equivalente a programar en Visual Basic, por ejemplo, pues sí, hacer macros, por ejemplo, en Excel. Es algo análogo, es como automatizar cosas, pero pues lo vamos a hacer en Pandas porque tenemos, tan pronto podamos importar datos a Python utilizando Pandas, podemos utilizar cualquier librería de las que están disponibles en Python para hacer los análisis. Y después uno puede escribir el reporte final en otro Excel para que alguien más lo procese, alguien que no sepa utilizar Python, pues pueda entenderlo viendo el Excel. Entonces Pandas está orientado a ese análisis de datos. Hoy vamos a ver la introducción a Pandas y vamos a hacer un par de módulos más con tareas específicas en Pandas. Entonces, abrir un montón de Excel, leer los datos, unirlos en un solo gran data frame, que se llaman la forma más fundamental o más útil en Pandas de representar los datos, hacerles un procesamiento y luego imprimir cosas, ¿sí? Y pues bueno, se puede utilizar desde cosas tan sencillas como para analizar simplemente promedios y sumarizar datos, hasta pues todo lo que tiene que ver con data science, con datos gigantescos. Entonces uno ya lo tiene que entrenar para que lea solamente ciertos pedazos de los archivos porque no caben en la memoria RAM y cosas así. Entonces hoy vamos a empezar con estas partes de aplicaciones utilizando Pandas. Y ya con esto, pues espero que todos tengan listo ya el notebook abierto. Vamos a arrancar con Pandas. Entonces vamos a ir a introducción. Pues aquí yo puse, aunque esto creo que ya está viejo, esto no está en la versión 0.22 todavía. Uf, está viejísimo. Ese dato, ya estamos en la versión 1.1.2. Entonces voy a corregir esto. Versión 1.1.2. Si ustedes no tienen Pandas instalado, en general los que hayan instalado Anaconda completo, yo creo que sí tienen Pandas, pero si no, ustedes pueden instalarlo de esta manera. Simplemente abren el Anaconda prompt y le ponen conda install pandas, o el Anaconda Navigator y ahí en entornos, ahí buscan pandas y le dan a instalar. Cualquiera de esos dos. ¿Cómo saber si tienen o no tienen instalado pandas? Pues simplemente ejecuten esta primera celda en su computador. Shift Enter. Y si no les bota ningún error, pues es que ya tienen instalado pandas. Entonces, por favor, confirmen que esa primera celda les corre sin problema. Y si alguien tiene algún problema, por favor, indíquemelo. Levante la mano o alguna cosa. Bueno, entonces parece que nadie tuvo ningún problema, todo les corrió muy bien. Una ¿Sí? pregunta.
¿Dónde es que se le da para instalar Anaconda Prompt? En el Anaconda Prompt, tú estás en Windows, ¿sí? Sí, señor. Listo, entonces puedes hacer dos cosas. Una, en el Anaconda Prompt, tú puedes abrirlo y escribir este comando, conda install pandas. Y le das aceptar, aceptar, o sea, yes, enter, enter. O la otra, en el Anaconda Navigator, ahí también puedes buscar en los entornos, buscar, o sea, irte a entornos y ahí en entornos buscar pandas e instalarlo. Y no sé si también se puede hacer esto, creo que ustedes también pueden hacer en un notebook, escribir directamente el comando así. Creo que ustedes también pueden hacer eso, escribirlo directamente. Y no sé si se lo instala permanentemente o lo instala solo por un momento. Pero sí, ustedes también pueden escribir esto en la primera celda de su notebook y eso les va a instalar pandas. Entonces tienen esas tres formas de poderlo hacer. Esto es como haberlo hecho en el Anaconda Prompt, esto que estoy haciendo acá. Aquí me está diciendo que si quiero actualizarlo, ¿sí? Entonces esto sería mejor ponerle menos yes. Acá voy a pararlo porque él me está preguntando algo, pero yo no puedo escribir ahí. Voy a pararlo. Entonces les voy a poner aquí más bien la instrucción. Insert cell below. Y para instalarlo simplemente ejecutar esto. A mí en mi caso me lo va a actualizar porque ya lo tengo instalado. Y listo. Entonces también pueden hacer eso en el propio notebook. ¿Está bien? Para la persona que me preguntó. Sí, listo, profe, muchas gracias. Listo. Como yo le puse el yes, él ya no me va a preguntar, él va a proceder por defecto. Ahí está, ahí lo está instalando. Está actualizando Conda. Este man no hizo nada, Panda ya está instalado. Bueno, listo, entonces ya tenemos esto instalado. Entonces, como les cuento, vamos a hacerle la importación de todas las librerías que necesitamos para no estar importando. Y Pandas por defecto se importa con la abreviatura PD. ¿Bien? Eso es como el estándar, pues. Entonces, a ver, empecemos. Pandas tiene básicamente tres formas de ver los datos. La forma más básica posible es una serie de tiempo. Es una serie. Una serie simplemente es un montón de datos así. ¿Cómo lo podemos definir? Como una columna de una matriz. Piénsenlo así, o puedes pensarlo como una serie de tiempo, o sea, un montón de datos en un vector unidimensional, en una lista. Eso es lo más sencillo posible que pueda hacer Pandas. Entonces, aquí yo, por ejemplo, estoy declarando con una lista explícitamente, estoy declarando una serie. Entonces simplemente le digo a Pandas, voy a declarar una serie, y los datos que le doy para inicializar esa serie a mano, pues son estos números, y listo. Entonces cuando yo ejecuto esta celda, a ustedes les tiene que salir lo que yo tengo acá. Y entonces quiero que observen que por defecto esto no es simplemente un arreglo, o sea, una cosa es haber impreso esta lista y otra cosa es una serie de pandas. Aquí estoy imprimiendo la serie de pandas. Para que ustedes vean la diferencia bien, voy a crear esta lista, más bien la voy a escribir aquí. ¿Qué dice? Data list. Entonces voy a imprimirla aquí, print. Esta forma que estoy usando aquí para imprimir solamente funciona en Python 3.8 en adelante. Entonces miren, data list me imprime simplemente una lista, ¿sí? Y ya está. Pero cuando yo convierto este data list, yo lo convierto en una serie de pandas y lo imprimo, miren lo que me imprime. Me imprime algo que es completamente diferente. Me imprime los datos, está bien, en eso es lo mismo, pero además él por defecto los indexó. Él añadió algo llamado el índice. Entonces eso es simplemente una serie simplemente es un conjunto de datos unidimensional y Pandas los indexa empezando desde cero con ese índice. Ustedes le pueden cambiar el índice, ya vamos a ver para allá cómo es, pero esto simplemente es eso. Una serie es simplemente un conjunto de datos. Ustedes le pueden preguntar a esta serie S que creamos aquí con esta llamada pd.series, le pueden preguntar cuál es el índice y cuáles son los valores. Entonces, si ustedes le preguntan el índice, les va a decir que es un rango
que empieza en 0 y termina en 4, acordémonos cuando vimos esto que realmente no llega hasta 4, sino que llega hasta este menos 1, ¿verdad? Entonces va desde 0 a 3, como ustedes ven aquí, en pasos de a 1. Entonces ahí está describiendo el índice. Y los valores, pues son los valores que nosotros incluimos originalmente en nuestra, ¿qué? En nuestra serie. Entonces ustedes, digamos, aquí están viendo simplemente que una serie no es simplemente un arreglo, sino que tiene algo llamado pues el índice y tiene también sus valores. Ustedes, por ejemplo, aquí ya viene lo útil, digamos que manejar índices enteros no necesariamente es muy claro, ¿cierto? De pronto uno quiere darle un significado, un metadata a estos datos, que tengan alguna cosa extra que me permitan interpretarlos. Entonces ustedes pueden cambiar los índices no tienen que ser enteros. Ustedes pueden decirle, por ejemplo, que los índices quieren que sea, por ejemplo, estos nombres de ciudades, ¿sí? En vez de 0, 1, 2, 3, y que el nombre de su serie, el nombre de su serie completa sea población, population. Miren que aquí estamos haciendo algo más que simplemente crear un arreglo. Le estamos dando un nombre, ¿cierto? Le estamos diciendo que los índices los cambie, que ya no sean 0, 1, 2, 3, sino que le pongan unas cosas más claras. Y cuando yo hago esto, imprimo mi data frame, yo empiezo a entender mejor mis datos. Claramente, el nombre de mi data frame, no, de mi serie, es población, y yo estoy diciéndole, bueno, a Estocolmo le corresponde este valor, a Londres le corresponde este valor, eso ya va a estar desactualizado, simplemente es un ejemplo, a Roma y a París, ¿sí? En Londres vive muchísima gente, ¿no? Casi como en Bogotá. Entonces así ustedes ya están viendo que esto no es simplemente un arreglo, sino que es pues, una serie que tiene como más significado y ustedes pueden manipularlo. Entonces con esto, bueno, le hemos cambiado nosotros el tipo de índice a nuestro data frame. Paro aquí un momento. ¿Quién no va aquí? ¿Quién no va conmigo aquí en este punto que cambiamos el índice? Profe, yo, pero porque llegué tarde, pero igual te estoy siguiendo la clase. ¿Cómo vamos? Listo, entonces si quieres te doy un minuto y a otra persona que también dijo, para ver si ya alcanzan a llegar. ¿Está bien? Listo, profe. Listo, entonces háganle a ver. Entonces, bueno, mientras tanto les voy hablando. Como pueden ver, entonces una serie no es simplemente un arreglo, como ya les dije, ustedes pueden cambiar los índices a algo más útil. Obviamente hubiéramos tenido errores si yo no hubiera puesto aquí el mismo número. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si aquí no le pongo 4 índices, sino que le pongo 3. Entonces él me dice, no puede, es posible porque yo necesito 4 en total, ¿sí? Entonces por eso, digamos, uno también tiene que tener cuidado con eso. Además, de todas maneras, si son 1000 datos, 1000 ciudades, pues obviamente esto ya no lo hace uno a mano, uno lo lee. Y cuando uno lee estos datos, uno le puede decir qué columna o qué fila debe utilizar para los índices. ¿Listo? Entonces eso no tiene misterio. Recuerden que esto está orientado, ahorita los ejemplos son sencillos, pero esto está orientado a procesamiento masivo de datos, masivo. Leer muchos datos, uno puede traerlos desde internet y cargarlos y tenerlos disponibles. Todo eso se puede hacer directamente. Entonces, bueno, ¿listo? ¿Tiempo suficiente? Profe, entonces Sí, los señor. pandas sirven como pues para analizar toda esa información, o sea, como para ponerla en una lista. Exacto, pero una lista como más enriquecida, ¿sí? Es que no es simplemente una lista indexada por enteros, sino que uno le puede poner los índices que quiera y después uno empieza a procesar. Entonces es para analizar esos datos, pero con significado, no solo números, sino que pueden tener significados extras asociados, como cuál es la ciudad, y entonces yo puedo empezar a decir cuáles son las ciudades que tienen población mayor a 5 millones, por ejemplo. Esas preguntas ya las puedo empezar a responder, ¿sí o no? Y son las preguntas que están asociadas al análisis de datos. Entonces, bueno, vuelvo a correr esto para no dañarlo. Ahí está. Y ustedes pueden acceder de dos maneras a los datos. Por ejemplo, ustedes utilizando esta sintaxis, como cuando uno entraba en un arreglo, como esto ya no está indexado por enteros, no es 0, 1, 2, 3, sino que ahora está indexado por nombres de ciudades, pues el índice, la clave, es el nombre de la ciudad. Entonces, esto estaría accediendo a
todas las columnas que estén asociadas con Londres. Entonces, él selecciona, aquí estamos seleccionando, si observan, estamos seleccionando esta fila, donde la clave vale Londres. ¿Ok? Y como solo hay una columna, porque esto es una serie normal, entonces él nos va a imprimir aquí la población de Londres. Y si los nombres no tienen espacios, yo también puedo acceder así, sin el doble comillas, como con un punto. ¿Se acuerdan que el punto implica algo interno? Entonces también puede ser así, también puedo acceder. Entonces si yo ejecuto esto, aquí me sale la población que tengo de Londres, aquí me sale la población que tengo de Estocolmo. Y ustedes también pues pueden extraer no solamente una fila, sino varias filas. Entonces ustedes lo meten en doble corchete porque esto ya es una lista de índices, ¿sí lo ven? Entonces, como aquí era solo un país, entonces no es necesario ponerle eso. Pero aquí, perdón, una ciudad. Pero aquí como son dos ciudades, entonces yo ya utilizo pues una lista. Y cuando hago eso, miren que yo lo que hice fue de S, de la serie, perdón, S, extraje una subserie, solamente los datos de París y Roma. Lo guardé en T. Y observen que T es otra serie, ¿sí? También es tipo pandas, pero solamente tiene guardados los datos correspondientes a París y a Roma. Pero ustedes también pueden acceder así a sus datos y crear subdatos, subconjuntos de sus datos. Bien, aquí está describe, tin, tin, tin. Entonces digamos que ustedes también, a ver, aquí está, me pasé. Ustedes también pueden acceder a unas estadísticas rápido, por ejemplo, el promedio, la desviación estándar, la media, los cuantiles, ¿sí? Se le dan Shift Enter y esto inmediatamente les está dando a ustedes esas estadísticas rápidas, como para uno poder como tener esos datos así rápidamente, hacerse una idea. Recuerden que todo esto es para explorar datos. Entonces, esto le da a uno como una idea de qué estamos hablando. Entonces, uno tiene, este es el promedio, pero esta es la desviación estándar que se ve bastante grande. Entonces, eso quiere decir que seguramente hay unas ciudades con muy pocas población comparados con las ciudades que tienen más población, ¿sí? La media, los cuantiles, y uno también puede utilizar esta función interna que se llama describe. Cuando uno le pide a la serie que se describa, entonces ella le dice a uno cuántos datos tiene, cuánto es el promedio, que es esto mismo, la desviación estándar, cuánto es el valor mínimo, los cuartiles, y el valor máximo. Y con esto, pues uno mirándolo, uno ya se puede empezar a hacer una idea de cómo son sus datos. Entonces pueden ser 1.000.000 de datos y la función describe le da a uno esas estadísticas como para que uno más o menos entienda entre qué y qué se están moviendo sus datos, ¿sí? Esto es útil para uno hacerse una idea. Uno siempre tiene que tener una idea de qué es lo que está trabajando. Y ustedes también pues pueden pintar muy fácil. Entonces aquí yo estoy utilizando la sintaxis de Matplotlib para pintar. Entonces voy a hacer un arreglo de figuras de una fila y 3 columnas, o sea en total son 3 figuritas dentro de mi gran figura. La primera forma que voy a pintar esto va a ser utilizando líneas. Esto viene interno en pandas. La segunda forma va a ser utilizando barras. Y la tercera forma va a ser utilizando una tortica. Y también podemos guardar nuestros archivos, ¿sí? Como guardamos con Matplotlib, guardarlo en un PDF para que quede bien bonito. Entonces, si ejecutamos esta lista, él me dice que no existe el directorio TMP, probablemente es verdad, probablemente no lo tengo creado. Sí, tengo que crearlo, acá hay el TMP. O ustedes pueden venir aquí, ¿sí? Y New Folder, y ahí crean su directorio TMP. Entonces voy a volverlo a ejecutar, ¿sí? Ahí me bota ahí un warning, no importa. Entonces miren que ahí están mis figuritas rápidas, con datos categóricos. Si ven que esto está indexado por el nombre, le conserva el mismo orden que nosotros le pusimos a los índices. Acá arriba, Estocolmo, Londres, Roma, París, los conserva. O también uno le puede decir que los organice de acuerdo, por ejemplo, al valor, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos nuestras 3 representaciones, líneas, barritas o pastelito. Entonces en ese caso ustedes pues rápidamente pueden ver sus datos. Otra vez les recuerdo, esta librería está hecha para que uno trate cómo de sacar información de los datos. Entonces dibujar, graficar las cosas es algo muy útil cuando uno está haciendo análisis de datos.
Entonces quiero que me confirmen si todos están acá, o si alguien tuvo algún problema. Profe, a mí me aparece un error. Dice que la variable S no, como que no está definida o algo así. Si tú reiniciaste el kernel, te toca irte bien arriba a volver a cargarlo, ¿listo? Tienes que venir acá, a donde empieza 1.2 series, y ahí tienes que volver a correr esa celda para que S aparezca. Si ves que aquí está S igual a no sé qué. Ah, sí, profe, listo. Gracias. Perfecto, listo, muy bien. ¿Los demás entonces todo bien? O sea, ¿alguien tiene algún problema? Esto parece que no. Entonces, como pueden ver ustedes, pues bueno, esas son las series en pandas. Imagínense entonces que es como tener una hoja de cálculo en donde tiene uno simplemente una columna con datos y uno puede hacer otra columna como con los nombres, ¿cierto? Los nombres de esos datos, ¿qué significan? Entonces, es como una tabla que tiene nombres y una sola columna de datos. Obviamente, la generalización de esto es tener una tabla completa, ¿sí? Que tengamos filas y columnas, muchas filas, y eso es lo que se llama en Pandas un data frame. Esa es la estructura más importante o más usada en Pandas, un data frame. Pueden pensar que un data frame es un conjunto de series, cada columna es una serie, todas con el mismo índice. Eso es un data frame. Entonces miren lo que tiene como una estructura una tabla en Excel, que ustedes pues me imagino que son unos duros manejando Excel. Tienen entonces un índice, el índice que indexa a todos sus datos. Ese índice puede ser números enteros o, como pudieron ver antes, pueden ser cadenas de texto o lo que sea, ¿sí? Cosas que les den a ustedes significados. Y luego vienen las columnas, los valores de diferentes columnas para cada uno de estas filas. Entonces, recuerden, hay un concepto importante, el índice, y el índice me indexa las filas. No olviden eso. Índice indexa filas. Y tenemos diferentes columnas. Esto se llama un data frame. Y esto es, digamos, el tipo de datos fundamental que nosotros tenemos en Pandas. O sea que si se dan cuenta, una serie es como un data frame de una sola columna, ¿sí? Por ejemplo, se podría pensar así. Aquí hay un ejemplito más claro. Aquí, por ejemplo, se cargó una tabla de datos de unas cosas ahí de Facebook y de actores en Hollywood. Entonces lo que quiero que vean es que, por ejemplo, aquí tenemos diferentes columnas. Esta es la columna cuyo título es color, cuyo título es director name, cuyo título es non-critic for reviews, etcétera, etcétera, etcétera. Estos 3 puntos acá quieren decir que hay muchas más columnas, pero que no se muestran directamente. Y tenemos muchísimas columnas aquí, ¿cierto? Entonces tenemos muchas columnas. Y tenemos muchas filas. En este caso, las filas están indexadas simplemente por números. Está bien, por enteros. Ese es el eje 0, las filas. Recordemos que el eje 0 es las filas, el eje 1 es las columnas. Entonces, digamos que si uno dice, yo quiero la fila de índice 2, quiere decir que estamos accediendo a esta, y nos extraería este color, este San Méndez, todos estos valores, ¿sí? Esa es la manera. Entonces, piénselo como el número de fila que aparece en las tablas de Excel por defecto. Hay algunos valores acá que ustedes pueden ver que dicen none. Esos son valores que no existen. A veces pasa que uno no pudo leer un dato o alguna cosa, o los archivos de texto vienen así, con vacíos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pandas también tiene muchas funciones para ayudar un poco a saber cómo limpiar este tipo de cosas. Y pues esto es un data frame. Como pueden ver, simplemente es como una tabla. Tiene un índice y tiene columnas. Las columnas se pueden indexar por nombre o también por ciertos valores. Uno puede empezar a seleccionar. Y vamos a empezar a jugar con eso. Entonces vamos a crear un data frame acá. Miren que ya no le ponemos aquí series, sino que le ponemos data frame. Y como esto ya es como una tabla, entonces le vamos a decir la primera fila. Miren, esto es un conjunto de filas, ¿no? Un data frame es una fila, otra fila, otra fila, otra fila, otra fila. Entonces le estamos diciendo la primera fila tiene este valor, la segunda fila tiene este valor. Es muy parecido a lo que hicimos antes. Esta, y yo de hecho le pongo aquí un valor none. O sea, yo tengo esta población, pero nunca me dijeron
esa ciudad cuál era. Bien, listo. Entonces cuando yo hago Shift Enter y pongo aquí DF, bueno, podemos poner print para que sea más claro. Pues me sale los datos. Si yo le pongo solamente DF, me sale lo más de bonito aquí como una tabla interactiva en el Jupyter Notebook. Entonces observen que aquí pues estamos generando como una tabla, así como la que vimos acá, una tabla de Excel. Los índices de las filas son estos números, pero uno puede indexar por cualquier otro. Y entonces uno tiene que, para la fila 2, por ejemplo, tenemos una población de estos 2.800.000 no sé qué, y eso corresponde a Italia. Pero, pues observen que todavía como que esto no se entiende bien, son puros números, los títulos de las columnas son números, y entonces lo ideal sería pues poder entender esto mejor. Entonces un data frame, recuerden, es simplemente como una tabla en Excel. Uno puede decirle a él, y esto hay que tener mucho cuidado, pero uno puede decirle que no, que me borre todo lo que diga NaN, y yo no quiero eso. Entonces para eso le utilizamos esta función drop now. Y esto es not a number. Entonces le estamos diciendo borre simplemente esos que no tienen esa columna. Ojo porque si uno borra, hay veces que, digamos como en esta tabla, si uno hiciera eso, se borraría absolutamente toda esta fila. Y si hay muchas más filas que tengan, por ejemplo, esos NaN, se van a borrar absolutamente todas esas filas que teníamos ahí de información. Entonces uno puede estar perdiendo un montón de información por haber querido borrar todos los NaN. Entonces hay que pensar muy bien eso antes, ¿sí? No hay que borrar y borrar porque sí, sino que hay que pensarlo bien. ¿Será que lo reemplazo más bien por cierto valor? ¿Pero cuál valor? Si eso es una distribución aleatoria, entonces ¿qué valor le pongo? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cuando yo hago ese drop NA, él me lo borra. Yo también le puedo decir que en vez de ponerle, de que me los borre, lo llene con una cadena con un número. Entonces aquí le estoy diciendo, lléneme todos los NaN por esta cadena unknown. Entonces miren, aquí está mi data frame original. Aquí está en caso de que yo borrara los NaN, se desaparece esa quinta fila. Y aquí está en caso de que yo no los borrara, sino que los reemplazara por un valor. Entonces aquí lo estoy reemplazando por unknown. En todo caso, yo por ahora, para seguir limpio, voy a borrarlos porque no me afecta. Eso era un ejemplo simplemente. Entonces digo, mi data frame va a ser mi data frame original, quitándole los NaN. Y aquí lo imprimo. Y bueno, como ustedes pueden ver, se borró el NaN. De nuevo, otra vez, como ustedes pueden ver, esto se ve relativamente difícil de entender, porque pues 0, 1, 2, 3 no tiene mucho significado. Entonces, el índice, que es esta primera fila, la vamos a cambiar otra vez a Estocolmo, Londres, Roma, París. Y las columnas, miren, aquí le vamos a decir los títulos de las columnas. Entonces, le vamos a decir que esta primera columna no se llama 0, sino que se llama Population. Y le vamos a decir que esta segunda columna no se llama 1, sino que se llama Estado. Todo esto es como que lo estamos construyendo desde cero, pero como les digo, uno puede leer datos desde Internet, desde Excel, desde un CSV, y pues esto ya quedaría lleno automáticamente. Entonces, cuando yo hago este cambio, miren que mi tabla cambia bastante. El índice ya no son números enteros, sino que son las ciudades, las capitales, y las columnas ya no tienen esos títulos 0 y 1, sino que ahora se llama Population o State. Y ahora pues es mucho más claro. Ahora aparece cada vez más una tabla de Excel, ¿sí? Que es con la que uno está familiarizado, pero está cargada es en Python. Entonces aquí podemos aplicarle todas las ayudas de las librerías disponibles en Python, ¿sí? Y pues al ser scripts que lo procesen. Entonces uno, por ejemplo, ya puede empezar a acceder por columna, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren que aquí yo tengo mi data frame, yo le puedo decir, si ya corrí esto, creo que sí. Yo puedo decirle a mi data frame, venga data frame, deme toda la población, o sea, voy a extraer solamente la columna de población, ¿sí? O sea que voy a ignorar el state. Entonces, como yo estoy extrayendo solamente la columna de población, pues aquí me aparece el índice, Estocolmo, y su población. Londres, su población. Roma, su población. París, su población. Igual, yo puedo extraer solamente la columna state, por nombre. Entonces, para Estocolmo le corresponde Sweden, Suecia, Londres, el Reino Unido, Roma, Italia, París, Francia. Y también, supongo que ustedes también, pues... No, mentiras, así ya está. Eso es. Bueno, ahora tengan cuidado porque esta es la forma, digamos, de acceder a columnas, pero ¿qué pasa si las columnas tienen espacio, por ejemplo? Yo ya no podría hacer esto. Y como ahora tenemos como dos dimensiones, ¿sí ven? Tenemos como el índice y además tenemos como las columnas.
Entonces es necesario que empecemos a ver de qué manera yo puedo acceder a esto de forma más sistemática. Y la forma de acceder a esto de forma más sistemática es utilizando este método llamado lock, ¿sí? Anteriormente se utilizaba este IEX, se encuentra en muchos tutoriales, pero esto ya no se utiliza, está anticuado, eso ya se va a eliminar. Entonces lo que se utiliza actualmente es lock o iLock. Lock es para localizar por nombre y lock es para localizar por índice. Y ya. Entonces miremos cuál es el efecto. A ver, pensemos, quiero que tratemos de pensar antes cuál será el efecto de hacer esto. Si yo tengo esta tabla y yo le digo df.log Londres, París, ¿qué será lo que me está indexando inicialmente? ¿Filas o columnas? Mírenlo acá. ¿Qué está indexando? ¿Filas o columnas? Si le digo df de Londres. Filas, ¿no? Filas. Es que esto quiero hacer énfasis, pues por lo menos a mí me pasaba mucho que me confundía. Y yo pensaba que yo podía extraer así directamente la población y no. O sea, yo indexo por defecto las filas, ¿listo? Las filas, el axis 0. Entonces, cuando yo le digo DF, Londres y París, él por defecto está indexando las filas y él extrae todas las columnas para cada una de esas filas. Entonces, aquí está mi subconjunto. Solamente para Londres y París, aquí está su población y el estado al que pertenece. ¿Bien? Pero, si yo quiero indexar solamente ciertas filas y también solamente quiero indexar cierta columna, entonces yo lo que hago es poner primero mis filas, coma, y luego mi columna. Y de esa forma yo estoy extrayendo ese subconjunto que uno tiene ahí. Entonces, si ustedes vuelven acá, lo que estamos diciendo es que estamos extrayendo solamente esto de Londres y de París, y de eso, pues solamente estoy extrayendo esta primera fila que es la población. Entonces, de esta manera es que ustedes pueden extraer solamente ciertas filas y ciertas columnas, un subconjunto de esa matriz de forma sistemática. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto era para que lo vieran. Y uno también puede, por ejemplo, si yo cambio aquí a state, pues ahora me sale solamente esa columna. Y si quiero dos columnas, pues simplemente lo meto como una lista. Profe, tengo una duda. O sea, uno podría hacer que una columna se vuelva los índices. ¿Que una columna se vuelva qué, perdón? Los índices del data frame. Sí, señor. Sí, señor. Se puede hacer. Sí, o sea, la respuesta es sí. Ya creo que tengo un ejemplo más abajo, entonces por eso no lo quiero hacer de una vez, pero sí, la respuesta es sí. Uno puede decirle, yo quiero cambiar mis índices, ya no quiero que estos sean los índices, sino quiero que el índice sea el estado. Y de una, eso es inmediatamente, o sea, no me quiero arriesgar, pero déjeme, voy a intentar hacerlo aquí con los de DataFrame. df.index igual a df.state, vamos a ver, pero no lo quiero dañar. df2 igual a df, df2.xd igual a df.state, df2. Entonces mira, y yo aquí creo un data frame diferente, ¿sí? Simplemente para no dañar el original. Yo dije que al data frame 2 su índice iba a ser el estado que tenemos originalmente. Y entonces observa que ahora la indexación se hace es por estado. Obviamente quedó duplicado, tendremos que cambiar esta o borrarla o intercambiarla, ¿sí? Lo que sea. Y entonces así pues pudimos hacer el intercambio. De hecho, si quieres, lo completo sería, por ejemplo, decirle df2.capitals igual a df original.index. Y le vamos a hacer eso. Tan. ¿Qué hice? No me permite hacer esto. Tocará extraerlo de otra manera. Pero entonces mira que sí podemos coger y el índice convertirlo en otra cosa. ¿Está bien?
Listo, profe, gracias. Listo. Esto, digamos que esto que estoy haciendo es una introducción muy básica. Esto es supremamente poderoso y por eso quiero dedicarle como al menos un par de clases a esto de pandas. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Alguno ha tenido problemas hasta acá? Pues esto es puro shift enter, ¿no? Todos les debe funcionar bien, pero por si acaso. Ninguno, listo. Entonces ahora digamos, ¿cómo podría uno hacer para leer? Bueno, esto no es tan grande, pero uno podría leer, por ejemplo, directamente desde internet un archivo CSV. Un archivo CSV por defecto es un archivo separado por comas, aunque no es obligatorio que esté separado por comas. ¿Qué problemas puede tener uno? ¿A ustedes se les ocurre algún problema que uno tenga con un archivo separado por comas que tenga números escritos con notación en español? Los decimales. Los decimales, ¿sí o no? Porque como en español la regla es que los decimales se separan por coma. Si yo escribo un archivo separado por comas, pues las comas se van a interpretar como separación de texto y no separación de números, y uno puede tener problemas por ahí. Por eso muchas veces esos números se guardan como cadenas de texto, para que la coma no afecte la separación por comas entre los diferentes campos de texto. Entonces aquí les estoy mostrando, por ejemplo, que con pandas ustedes pueden utilizar esta función, readCSV, para leer. Miren, esto viene desde internet. El man va y se conecta allá, busca este archivo, lo descarga y lo carga en un data frame. Todo eso lo hace esta función. Si yo ejecuto esto, a ustedes les debe correr sin ningún problema. Y yo aquí le estoy pidiendo la información al data frame. Entonces él me está diciendo, yo leí 105 entradas, o sea, el índice va desde 0 hasta 104. En total tengo 5 columnas, ¿sí? Cada una de las columnas es el rango, algo que llamado el rango, otro es la ciudad, el otro es el estado, la población y la fecha del censo. También me dice que todos los 105 son no nulos, o sea, todos tienen valores en todos los casos. También me está indicando que el rango es un entero de 64 bits y probablemente todo el resto de cosas son cadenas. Y pues fíjense que, por ejemplo, la población es una cadena, pero si yo quiero hacer cálculos con la población, como coger la población más pequeña, más grande y cosas de ese estilo, pues yo tengo que convertirla en número. Entonces esta información es muy útil. También me dice cuánta memoria estoy consumiendo y ese tipo de cosas por si acaso. Y yo puedo ver con esa función df-dataframe.head los primeros 7, imagínense que tiene un archivo de 10.000 filas, no tiene sentido visualizarlas todas acá. Entonces simplemente yo miro las primeras 7 o las que yo ponga ahí en el argumento para simplemente hacerme una idea de qué es lo que leí. Entonces observen que tenemos otra vez una indexación con enteros por defecto. Tenemos el rango de la ciudad, el estado, la población y la fecha. ¿Ok? Y miren que esta población está escrita con comas, ¿no? Como ustedes pueden ver. Y es una cadena, como vimos acá. Y dice que la población es un objeto, realmente es una cadena. Entonces, bueno, aquí digamos que nosotros queremos es como hacernos una idea de qué es lo que leímos. Y de la misma manera la función tail nos dice los últimos 5 datos por defecto, pero también nos lo puede decir 5 filas. Entonces aquí están las últimas 5 filas. Ahí está el rango, las ciudades, y la fecha. Estos datos están un poquito viejos, pero pues no importa. Me quiero volver un momentico para que leamos el manual de esta función, para ver qué es lo que puede hacer esa función. Entonces, vengo acá, aquí está la función, la documentación. Esto es muy importante que uno aprenda a hacerlo. Y miren la cantidad de argumentos que recibe esta función. Pero antes de eso quiero que miren la cantidad de funciones que hay aquí disponibles con pandas. Miren todo lo que se puede leer con pandas si ustedes necesitan. Y quiero que, bueno, vamos a hacerlo rápido. Le di clic al pico. Entonces miren, puede leer una tabla, como si una tabla. Vamos a ver esa tabla dónde sale. Una URL, sí, son tablas, digamos, también un tipo CSV. Entonces puede leer una tabla, un CSV, para ser más general, es preferible el CSV. Puede leer del clipboard. El clipboard es cuando ustedes copian algo y eso queda guardado ahí para poderlo pegar en otro sitio. Eso se llama, yo no sé cómo traducir eso en español. Pero digamos que cuando yo cojo esto y le hago control C o command C,
eso queda, ¿en dónde queda guardado temporalmente? Esto queda en la RAM, guardado en el clipboard. Entonces uno puede copiar un dato de internet y decirle a Pandas que lo lea desde el clipboard también. Uno le puede decir que lea directamente en Excel, de pronto no solamente CSV, que es bien específico, sino en Excel, que lo cargue directamente. Uno le puede también escribir a Excel, uno puede leer JSON, eso es otro tipo de datos. Uno le puede decir que normalice el JSON, uno puede leer HTML, puede leer HDF, todos estos HDF están optimizados para archivos muy, muy grandes, entonces para no acceder, archivos de 1 terabyte, es imposible leer eso en un computador normal. Entonces uno puede decirle, bueno, vamos a leer este HDF, solamente quiero que lea esta estructura, esta zona, para no superar la memoria RAM que tengo disponible. Y bueno, si siguen mirando ustedes acá, hay un montón de cosas que yo no tengo ni idea también, Parquet, Feeder, SAS, SPSS, esos son datos estadísticos, datas de SQL y ya. Entonces, como pueden ver, es un montonón de archivos los que podemos leer. Y si miramos otra vez en nuestro manual de Pandas, entonces leamos la descripción rápido. Dice, lee un archivo separado por comas dentro de un data frame. Listo. También soporta iterar o romper el archivo en chunks, en pedazos. Eso quiere decir, de nuevo, si el archivo es muy, muy grande, no tiene sentido que lo leamos todo, sino que leamos por chunks, por pedazos. ¿Y qué retorna? Pues esto ya sabemos que retorna un data frame. Vamos a ver al final. Retorna un data frame, ¿sí? En general, un data frame. Y la sintaxis más básica posible es simplemente pandas, por favor, léame un CSV que está en esta dirección. Ahora bien, miremos los argumentos de esta función. Entonces, lo que es obligatorio, lo que no tiene valor por defecto es la ruta, ¿sí? La ruta. La ruta, como ustedes pueden ver, puede ser un archivo local o puede ser un archivo en internet también. Miren que por defecto el separador es la coma. Vamos a irlo mirando acá, pues porque es un CSV. Pero ustedes también pueden ponerle separador un tab, pueden ponerle separador lo que sea. O sea, si escribieron un archivo raro que está separado por signos de admiración, pues entonces ustedes le indican el signo de separación es admiración. El delimiter, que es un alias para la separación, entonces ya no se utiliza. También puede leer el encabezado, ustedes le dicen, por defecto él trata de inferir el encabezado de acuerdo al archivo, entonces normalmente la primera fila del CSV se utiliza como encabezado. También ustedes pueden poner los nombres si le quieren cambiar los nombres a lo que están leyendo. Ustedes también le pueden decir, por ejemplo, qué columnas leer, use calls, entonces ustedes le especifican, yo solo quiero leer las primeras, bueno, estas 20 columnas, sino las 200 que trae eso. Y bueno, si hay por ejemplo, columnas duplicadas, qué hacer, cómo convertir cosas. Es decir, miren la cantidad de argumentos que ustedes pueden utilizar en caso de que tengan problemas, porque una de las cosas más fundamentales que ocurre cuando uno está procesando datos es que los datos no vienen organizados, ni limpios, ni nada de esas vainas. Uno se gasta un montón de tiempo limpiando datos. Entonces uno puede, por ejemplo, aquí decirle a él que lo lea de cierta manera, que haga ciertas transformaciones, que solo lea cierta parte, etcétera, 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 ¿sí? Es una función muy, muy poderosa. Y como pueden ver, hace parte de un montón de funciones muy, muy poderosas también. Volvamos a nuestro notebook. Y entonces aquí, como ustedes pueden ver, con head y con tail, yo puedo ver como partes de la información. Y entonces ahora uno puede empezar a hacer procesamiento. Digamos que lo que nos interesa a nosotros ahorita es buscar como los países con ciertos rangos de población. Pero ¿cuál es el problema? Que esta población está guardada como una cadena, ¿sí? Es un objeto, o sea, no es un entero de 64 bits, es un objeto. Entonces yo no puedo compararla, ¿sí? No puedo compararla, no puedo decir que este sea más grande que este, pues porque son cadenas de texto. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es convertir esto a una cadena de texto. Perdón, a un número entero. Si yo trato simplemente de coger esto y decirle int, él no va a entender bien estas comas, porque el entero necesita un número. Entonces la forma de transformar estos números a un entero sería coger cada uno de estos valores, recordemos que son cadenas de texto, y primero quitarles la coma. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y después de haberle quitado una coma, ahí sí convertirlo en entero. Y eso lo queremos hacer por cada uno de los valores que tenemos en población.
¿Cómo se hace eso? Miren que es como una función. Queremos una función que vaya cogiendo cada uno de ellos, les quite la coma y los convierta en entero. Entonces eso parece un loop, ¿sí o no? Parece un loop, un bucle, que vaya recorriendo. Pero en Pandas hay una forma más fácil de hacer eso. Vamos a utilizar una función que se llama apply. Con la función apply, uno le puede aplicar una función a cada uno de estos elementos y esa función le retorna a uno el valor, pues, después de haberle aplicado la función que uno quería. Entonces, miren, es supremamente sencillo. ¿Cuál es el equivalente en Excel? En Excel lo que yo haría sería como crear una nueva columna que se llame numeric population y yo crearía una función que fuera leyendo esta población, le quitara la coma y lo convirtiera en número. Es lo mismo. Y luego copio esa fórmula en toda mi columna. ¿Sí? Eso es lo que yo haría manualmente. Que ese es el problema. O sea, todo lo que sea manual no es fácilmente de repetir ni automatizar. Entonces aquí lo que estamos haciendo es crear una nueva columna, ¿sí? Como uno haría en Excel, la vamos a llamar numeric population, una nueva columna. Simplemente con que ustedes pongan esto así, si no existe, él inmediatamente la crea. Y esta nueva columna, numeric population, va a ser la columna original de población y le vamos a aplicar la siguiente función, una función lambda. Recuerden que las funciones lambda son funciones que existen ahí mismo, que no tenemos que declarar por fuera. Entonces le vamos a aplicar esta función. La función lambda recibe un x cualquiera, o sea, es decir, esto va a ser x, luego que haga el procesamiento esto va a ser x, luego que lo procese esto va a ser x y así sucesivamente. Y entonces miren lo que le estamos diciendo. X, lo primero que va a hacer es reemplazar las comas por nada, o sea, estamos borrando las comas. Y fue lo que dijimos, ¿no? Primero necesitamos borrar las comas. Y luego de que se borre la coma, esa cadena sí la puedo convertir en un entero, entonces, ¡pim!, le aplico un entero. Entonces aquí estamos haciendo un montón de cosas, miren, en esa formulita, creando una nueva columna que se llama numeric population, que lee a la población actual y le aplica esta función, que remueve las comas y lo convierte en entero. Y después de ejecutar esto, aquí está mi numeric population, ¿sí? Y si yo le pregunto a él los tipos de datos que tiene, observen que el rango es un entero, city es un objeto, state es un objeto, population es un objeto, la fecha es un objeto, pero numeric population es un entero. O sea que ahora sí lo puedo comparar, sacar promedio y hacer todo ese tipo de cosas. Miren, tan sencillo que fue crear una nueva columna de datos, ¿sí? Cumpliendo una regla. Y yo incluso después podría borrar esta population porque ya no me interesa. Entonces eso es lo que podemos hacer ahí con ese pandas. Y después, entonces también, bueno, ya después de haberlo organizado así un poco, pues uno puede empezar a organizar, hacer un montón de cosas. Pero les quiero mostrar también que hay otro problema. ¿Dónde está? Miren, por ejemplo, si yo quisiera como procesar mis datos, espérense, lo voy a separar. Miren este problemita que surge acá. Cuando yo imprimo esto, si observan que yo, por ejemplo, tengo como un espacio al inicio de este nombre, acá. Eso también es algo que me daña a mí los nombres. No puedo organizarlos por nombres, porque quedarían con esos espacios, comparado con otros que no tienen espacio, ¿sí? Entonces, para organizar eso, yo puedo sobreescribir la columna de estado, de país, y lo que le digo es simplemente esto: señor DataFrame, en su columna estado quiero que ponga la columna estado otra vez, pero aplicándole esta función lambda. ¿Alguien sabe qué hace strip en las cadenas? Disculpe, profe, no escuché la pregunta. ¿Alguien sabe qué hace esa función strip en las cadenas? Profe, si no estoy mal, ¿eso no quitaba los espacios o fraccionaba en espacio, por los espacios, algo así? Quita los espacios al inicio y al final. Entonces yo simplemente... Es. Exacto. Entonces miren, yo lo que quiero es que ustedes vean esto. Yo quiero quitar estos espacios que están al inicio y al final, pero no quiero quitar este espacio, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces yo simplemente le digo a mi DataFrame, en la columna que se llama estado, yo quiero que usted la reemplace pues por esa misma columna, pero después de haberle aplicado esta función. Y con esto, muy sencillamente,
ustedes quitaron los espacios al inicio y al final. Pregunta, ¿en Excel existe la función strip? Yo me imagino que sí, ¿cierto? No sé, profe. ¿Alguna experta o experto en Excel acá que nos guíe? ¿O no usan Excel pura calculadora? En todo caso, yo no sé si existe, yo me imaginaría que sí, pero digamos que vean por favor que esto, al tener disponible toda la librería estándar de Python más las librerías extras, les da mucho poder, porque si uno en Excel fuera a hacer esto, uno lo primero ingenuo que haría sería reemplazar todos los espacios, borrarlos y se tira el nombre de United Kingdom inmediatamente, porque este espacio no. Entonces después uno dice, no, yo quiero reemplazar solamente los que empiezan o terminan, entonces le toca utilizar expresiones regulares o algo así, y eso tiene sus gallos. Entonces, bueno, con esto hemos arreglado nuestro data frame. Yo le corro esta función y miren que aquí está, cuando yo le pido que me imprima, ya le hice strip, ya no tengo esos espacios al inicio y al final. Lo que me preguntaban antes, que si yo puedo cambiar el índice. Entonces sí, de hecho hay una mejor función que la que yo utilicé. Data frame 2, le voy a decir que el índice, set index, su índice va a ser las ciudades. Volvamos acá. Aquí tenemos que el índice son estos números. Ahora le voy a decir que el índice son las ciudades, tal vez porque yo creo que ese índice es único. Eso es importante, ¿no? Que los índices sean únicos. Porque será, o sea, si tengo dos índices iguales, ¿cómo puedo diferenciar esas dos filas, no? Entonces yo puedo decirle que ahora el índice va a ser city. Después incluso le puedo decir, oiga, DataFrame 2, organícese por el índice. Vamos a dejarlo así primero, sin organizar. Y vamos a ver qué nos da. Entonces miren que cuando le dije al DataFrame 2 que su índice iban a ser las ciudades, observen que aquí en el índice ahora aparecen las ciudades. Obviamente la columna ciudades city ya no existe porque se está utilizando como índice. Y el rango y todos los demás pues quedan ahí. Él está en este momento organizado por el rango, ¿cierto? Porque de esa manera fue que se leyó. Pero yo lo puedo organizar de acuerdo al índice. Entonces ahora sí voy a llamar a esta función. Y miren que ahora me quedó organizado alfabéticamente por el índice. Uno le puede decir que si quiere ascendente o descendente y todo ese tipo de cosas, todo eso se puede hacer. Pero esta es la manera en la que yo lo puedo organizar por índices. Entonces ya creo un nuevo data frame con un nuevo índice organizado por el índice. Entonces ahora sí te queda respondida bien la pregunta, Andrés Felipe. Bueno, espero que sí. Miren que yo estoy creando como nuevos data frames, ¿no? Para no dañar el original. Y son simplemente como vistas de mis datos originales. Yo también, por ejemplo, y miren que esto es súper útil, observen, esto no es tan sencillo como pensarlo como simplemente una tabla en Excel. Miren que yo aquí le estoy diciendo el data frame 3, le voy a decir su índice va a ser doble. Su índice va a ser por estado y por ciudad. Y después le digo que lo organice por el índice inicial, que es el índice de estado. Entonces, miren cómo queda eso. Esto ya no es una tabla sencillita, esto ya de hecho es un data frame multidimensional, multi-index. Ya no es una simple tabla de Excel, ya estamos por encima de eso. Miren que ahora tenemos dos índices. La ciudad actúa como índice y el estado actúa como índice. Y pues él sabe, por ejemplo, de acuerdo a los datos originales, que Plovdiv, Sofía y Varna pertenecen a Bulgaria. Entonces por eso las asocia a un solo índice acá. ¿Ok? Entonces esto realmente ya se está volviendo como un poquito más general, más poderoso, y yo puedo entonces acceder como ahora yo tengo que el estado es un índice, uno de los índices, yo puedo decirle, venga, deme todos los datos de Suecia. Y cuando hago eso, aquí me salen todas las ciudades que tengo en mis datos. Bien, entonces puedo filtrar. Y yo le puedo decir, bueno, listo, yo quiero ver, por ejemplo, de Suecia, quiero ver solo los datos organizados por la población numérica, porque supongamos que son muchas más ciudades, entonces quiero como organizarlos para poderlos visualizar. Entonces yo ejecuto esto,
Y miren, entonces miren, aquí estoy accediendo. Recuerden, DataFrame 3 está indexado tanto por el país como por la ciudad. Y le estoy diciendo, DataFrame 3, usted tiene 2 índices, de uno de ellos quiero que extraiga solamente el país, Sweden. Y esos datos que usted me vaya a botar, quiero que los organice por Numeric Population. Entonces no los voy a organizar por el nombre de la ciudad, como sale acá, sino por la población numérica. Por eso tiene que ser numérica, ¿no? Para poderla organizar. Y entonces al yo ejecutar esto, miren que me sale, es el mismo DataFrame, pero organizado por población numérica. Ascendente o descendente, ustedes lo pueden cuadrar aquí con un argumento. Ascending igual false, creo que es. Y yo le puse false, entonces ahora está descendiente. Si le pongo true, que es un defecto, está ascendente. Entonces se vuelve más poderoso y además que son instrucciones. Yo puedo meter esto en un script de Python y esto, ¡pum!, ya queda automatizado. Yo no tengo que dar clic a nada. Cargo los datos, Shift Enter a toda mi celda con todos mis datos o corro mi script y eso me procesa absolutamente todo y me extrae la información importante, crea todo esto, crea los nuevos índices, agrupa, Y bueno, y al final uno también pues puede contar estos datos, ¿no? Entonces uno puede decirle, venga, vamos a poner aquí, voy a poner aquí el DataFrame original. Para que lo recordemos, este es nuestro DataFrame original. Y ahora lo que vamos a decirle es, bueno, vamos a contar las ciudades. Entonces le vamos a decir DataFrame, por cada uno de los estados, cuénteme los valores que usted tiene, ¿sí? Cuéntame los valores que tiene repetidos. Entonces él me va a contar acá, por cada uno de los estados. Entonces mire que cuando yo le doy Shift Enter a esto, él me va a decir, de Alemania tenemos 19, de United Kingdom tenemos 16, de España 13, y así rápidamente hemos podido contar el número de ciudades por cada uno de los países. Entonces vamos a parar acá porque se nos acabó ya el tiempo. Vamos a seguir la siguiente clase procesando esta información, aprendiendo a utilizar esto y empezando a hacer unos ejercicios. ¿Bien? ¿Y listo? Entonces, con esto terminamos. No olviden llenar esa encuesta. Y quiero hacerles una pregunta antes. ¿Quiénes de ustedes antes no habían utilizado Pandas? ¿O todos ya habían utilizado Pandas? ¿Quiénes no habían usado Pandas todavía? Yo no, profe, la verdad. Yo tampoco, profe. Listo. Hasta luego, profe. Gracias. Listo. Bueno, entonces con eso ya es bueno y vamos a seguirlo haciendo. Hasta luego, que estén muy bien. Cuídense, por favor. Hasta luego, profe. O sea, esta semana no entra ya, ¿verdad? Yo les aviso más tarde, pero yo creo que no. Yo creo que la hacemos la otra semana cuando tengamos más formación en Pandas. Listo, profe, vale. Vale, Gracias. profe, gracias. Listo, que estén bien, que descansen. Gracias, profe. Hasta luego, gracias, profe. Chao, profe, gracias.